Bien. Día lunes 24 de octubre del año 2022. Muy bien. Bueno, vamos a ver la clase del día de hoy. Así como en la clase anterior, ¿cierto? Nos dedicamos a mirar en detalle el yo, ¿cierto? Los diversos tipos de yo y lujurioso, ¿cierto? El yo o los yoes fornicarios que nos llevan a perder la energía. Hoy vamos a ver otro de los defectos psicológicos importantes de comprender, cómo estos, ¿cierto?, se vinculan con nosotros y realmente son un obstáculo para lograr el despertar de la conciencia. En realidad, el yo de la tradición, vamos a entender que está vinculado con una dinámica que es la dinámica natural del ego. El ego en sí mismo, ¿cierto?, es la tradición, pero vamos a entender de manera, ¿cierto?, gradual en la clase del por qué estamos diciendo esto. Cuando nosotros, ¿cierto?, hablamos de tradición, quiere decir que en el fondo existió un pacto, quiere decir que hay un compromiso. Este pacto, este compromiso, ¿cierto?, al ser roto, ¿cierto?, al no cumplirse, al incumplirse, podemos hablar de tradición. Es como cuando uno va, ¿cierto?, a hacer una sociedad con alguien laboral, ¿cierto?, una empresa, por ejemplo, y declara que va a seguir con la sociedad o que esta sociedad, ¿cierto?, tendrá este objetivo, o, ¿cierto?, que esta sociedad la vamos a desarrollar para poder finalmente, ¿cierto?, llevar adelante un proyecto, pero en algún minuto la persona, ¿cierto?, desiste y deja eso, simplemente porque no le gustó o por la razón que sea, pero en el fondo, ¿cierto?, traicionó ese primer pacto, esa primera, ¿cierto?, declaración de intención. En el trabajo interno existe exactamente lo mismo. En nuestro desarrollo, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hemos ido avanzando, hemos ido comprendiendo de qué se trata este estudio, de qué se trata estos estudios del desarrollo de la conciencia, el despertar de la conciencia. Nos vamos a dar cuenta que en el fondo estamos haciendo un pacto, un compromiso con nuestro propio ser, con nuestra propia divinidad, para poder finalmente, ¿cierto?, establecer el total despertar de la conciencia. Y ocurre que efectivamente, ¿cierto?, puede no llegar a cumplirse. De hecho, es muy habitual que ocurra eso. ¿Y por qué no se cumple? Principalmente porque tenemos ese yo, ese defecto de la tradición en nosotros. Ese yo de la tradición en realidad, y dentro de lo que vamos a estudiar, se subdivide en 3 distintos aspectos, ¿sí? Estos aspectos están determinados por lo que deseamos, lo que pensamos y cuáles son realmente nuestras voliciones, nuestra voluntad. Hoy, ¿cierto?, nuestros deseos son del ego. El ego es el deseo. Hoy nuestros pensamientos son de los diversos defectos o choices que tenemos en nuestro interior. Y nuestra voluntad, ¿cierto?, también, por tanto, ¿cierto?, está tomada por el ego. Es decir, los defectos psicológicos sienten, piensan y actúan por nosotros. Y eso evidentemente dificulta tremendamente el trabajo interior. Pone un obstáculo importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de los diversos, del yo de la tradición, vamos a entender que en realidad estamos hablando de las manifestaciones, como decía, ¿cierto?, a través de los deseos, es decir, en el mundo emocional. A través de los pensamientos, ¿cierto?, que está ese centro aquí a la altura del corazón, ¿sí?, que en realidad tiene que ver con lo que pensamos, con lo que planeamos, con lo que lucubramos, con lo que, ¿cierto?, estamos constantemente imaginando hacer. Y luego, ¿cierto?, con nuestra voluntad, que está acá, ¿cierto? Es decir, con lo que terminamos por realizar, por ejecutar. Entonces, es importante comprender esta clase y sobre todas las cosas, en la medida de que vayamos avanzando, poder ir eliminando estos yoes para que realmente logremos conseguir el objetivo de esta obra, que esta obra, ¿cierto?, que es una obra interna, interior, llegue a culmino, ¿cierto?, llegue a término y
finalmente alcancemos el despertar de nuestra conciencia. Cuando nosotros nos empezamos a estudiar, cuando nosotros nos empezamos, ¿cierto?, a conocer, cuando nos abordamos, ¿cierto?, y entendemos que lo que debemos es ir orientando la atención hacia nuestro propio interior, nos vamos a dar cuenta que estamos gobernados por los deseos. Estos deseos que nos llevan, ¿cierto?, a hacer, ¿cierto? El deseo es la fuerza fuerte, como se dice. El deseo es la energía iniciadora de toda acción, es lo que realmente, ¿cierto?, nos impulsa. Nosotros, ¿cierto?, vamos por la calle, vemos una tienda, vemos un dulcecito rico y decimos, ¿cierto?, oh, tengo unos deseos de comer un pancito o un dulcecito rico. Qué casualidad, ahí está el dulcecito. Ya el deseo, ¿cierto?, se manifestó y nos impulsa, nos da, ¿cierto?, la energía para ir hacia allá, concretar, nos moviliza. El deseo, ¿cierto?, frente a lo que puede significar el sexo opuesto. Claro, el deseo, ¿cierto?, nos mueve, nos va a estimular, ya sea que tengamos o no pareja. Indistintamente, ¿cierto?, el deseo nos va a llevar, ¿cierto?, la mirada, la atención, ¿cierto?, las palabras inclusive. Si no estamos atentos, ¿cierto?, realmente podemos llegar a vincularnos, ¿cierto?, con esa persona de manera muy sencilla. Pero todo nació por el deseo de esa persona. El deseo, ¿cierto?, finalmente gobierna todo nuestro quehacer. Cuando nosotros nos demos cuenta a través de nuestro propio trabajo de que es esta energía iniciadora la que hay que aprender a descubrir y transformar, ya vamos a dejar de ser esclavos del deseo. Esta transformación, ¿cierto?, de esta energía que es el deseo, nos va a permitir ser amos y dueños, ¿cierto?, de la acción, ¿sí? En realidad, gracias al deseo es que también podemos llegar a conquistar nuestra propia psiquis. Esto es fundamental comprenderlo, ¿sí? Realmente, este proceso del deseo es lo que en realidad uno debiera entender, principalmente porque en el deseo se aloja la energía, se aloja la fuerza, ¿cierto?, que nos va a llevar a realizar tanto lo bueno, tanto lo malo. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, realmente empecemos a darnos cuenta que debemos empezar a no hacer la voluntad de ese deseo, ¿cierto? Debemos ser capaces de detener ese verdadero demonio en que se transforma el deseo, que es una energía, ¿cierto? Vamos a empezar poco a poco a poder realizar el trabajo sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el trabajo sobre nosotros mismos? La eliminación del ego. Entonces, vamos a entender que si nosotros, ¿cierto?, empezamos a autoobservarnos y empezar a darnos cuenta cómo el deseo nos maneja, vamos poco a poco a conquistar, ¿cierto?, esa energía. Esa energía, ¿cierto?, es realmente transformadora. Hay un dicho, bueno, habitualmente el deseo, ¿cierto?, lo vamos a entender como en la representación, ¿cierto?, del drama crístico como a Judas, ¿cierto? Judas vendió, ¿cierto?, por 30 monedas de plata a su maestro, al Cristo. En el fondo hay una representación, ¿cierto?, de cómo en realidad el deseo en cada uno de nosotros es en realidad el que impide, ¿cierto?, y el que traiciona al maestro interno. Ese maestro interno es nuestro propio ser, es nuestro propio Cristo, ¿cierto?, en potencia. Pero lo traicionamos a través del deseo porque en vez de usar esa energía para la transformación, la usamos para darnos el gusto. Claro, a uno le gustó una camisa por ahí, ¿cierto? La vio en Instagram, la vio, ¿cierto?, por ahí en una tienda, ya la deseó y eso ya se puso aquí. Y la va a conseguir y la va a buscar y va a hacer todo lo posible porque eso se cumpla. Bueno, esa energía ahí ya se le fue, ¿cierto?, en ese deseo. Cuando uno empieza a darse cuenta que el deseo mismo sexual, ¿cierto?, es la energía transformadora, es que nos vamos a poder orientar y llevar esa transformación en nuestro interior en el más absoluto, ¿cierto?, correcto sentido de la palabra. Se dice, ¿cierto?, que dichoso es aquel que ve en mi luz la luz de mi maestro. Eso es lo que decía, ¿cierto?, en los evangelios de Judas. Este es un trabajo que tiene esta posibilidad.
Si nosotros vemos, ¿cierto?, en el deseo, la energía de nuestro propio, ¿cierto?, maestro interior, vamos a poder darnos cuenta que el deseo es lo que en realidad hay que transformar, hay que cambiar. Y ese deseo, ¿cierto?, es en realidad el mismo fuego movilizador, transformador. Ese fuego, ¿cierto?, es el que todos tenemos dentro de nosotros, pero que lo ocupa el ego a través del deseo. Cuando empecemos, ¿cierto?, a generar la capacidad de no hacer la voluntad, ¿cierto?, no cumplir ese deseo, sino que más bien en ese mismo instante empezar a eliminar ese yo, el yo que quiere pelear, ¿cierto? Está con la pareja, hay una discusión, un momento, ¿cierto?, desagradable, y el yo del deseo desea pelear. Si en ese instante uno, en vez de darle el gusto al deseo de pelear, simplemente se silencia, se calla y empieza a aplicar la muerte psicológica, se va a producir una transformación interior. Entonces, desde ahí viene esto de dichoso aquel que ve en mi luz, es decir, en el deseo, en la luz que está ahí en el deseo, la luz de mi maestro. Porque en la medida que empecemos a no hacer, ¿cierto?, lo que el deseo manda, sino más bien cuando se presenta el deseo, empezar a aplicar la muerte en marcha. Madre mía, elimíname estas ganas de pelear. Saca este demonio de la ira. Madre mía, elimíname este yo de la ira. Entonces empieza a aflorar ahí la luz de ese maestro interior. Esa es la clave, ¿cierto? Comprender que es el deseo una energía importante, maravillosa, valiosa. Pero para eso, ¿cierto?, debemos partir por negarnos a nosotros mismos. Cuando uno parte allí, ¿cierto?, un vicio lo puede transformar. Claro, uno fuma y dice, bueno, total, ¿qué más da? Pero cuando yo me dice, no, a ver, yo ya quiero salir de esto, del cigarro, o de la droga, ¿cierto?, que también lo es, en este caso, o del alcohol, o cualquiera, en ese mismo instante uno tiene que aprender, ¿cierto?, a negarse a sí mismo, y decir, a ver, para, y inmediatamente empezar a morir. Cuando uno aplica esto, ¿cierto?, esto de la muerte en marcha, lo que va a estar haciendo en el fondo es rescatando esos porcentajes de luz que son propios de uno, son de su propia conciencia. Entonces es importante, poco a poco, gradualmente, ir abordándonos, ¿cierto?, comprendiendo que el deseo en realidad o nos va durmiendo la conciencia o nos empieza a iluminar. Y hay en ese instante ese deseo, ¿cierto?, que en el fondo es fuego, el fuego, ¿cierto?, se puede transformar en luz o, ¿cierto?, el fuego también nos puede quemar. Esto es muy interesante, comprender que el trabajo sobre sí mismo inicia trabajando los deseos. Si hay una pregunta, dice en Instagram, cuando le pido, como dices, a mi Madre Divina, ¿qué pasa en mí con mis emociones negativas? Bueno, lo que empieza a ocurrir es que nosotros primero en ese mismo instante estamos haciendo un reconocimiento. Está implícito, cuando uno aplica la muerte en marcha, uno está reconociendo que hay un error ahí. Y eso es fundamental para el trabajo de transformación. Yo no puedo transformar lo que considero que está bien. Pero esto no tiene que ver con el juicio que uno se puede hacer, ¿cierto?, duro y que sí es importante, luego lo vamos a ver, ¿cierto?, a nivel del siguiente yo de la tradición, ¿cierto?, que es el demonio de la mente. Sino que tiene que ver con el hecho de comprender que en realidad, que ahí viene, ¿cierto?, lo importante, la comprensión de que cada deseo, en el fondo, está durmiendo más mi conciencia. Pero cuando yo soy capaz de rescatar la luz que está en ese yo, ¿cierto?, lo que va a empezar a ocurrir es que se modifican esas emociones negativas. Haga la prueba uno, cuando uno tiene esas emociones negativas, esos deseos de pelear, esos deseos, ¿cierto?, inclusive de venganza, deseos, ¿cierto?, de que le vaya mal a otro. Bueno, son muy legítimos para el ego, pero para nuestra conciencia en realidad simplemente la estamos durmiendo más y estamos, ¿cierto?, simplemente apagando más esa luz interior. Haga el esfuerzo uno, ¿cierto?, que cuando se presenta la situación, inmediatamente se niega a sí mismo, se niega ese deseo de decir, no le doy el gusto, y empieza a aplicar la muerte en marcha. Uno va a ver inmediatamente cómo se empieza a clarificar la emoción, cómo inclusive esa misma discusión o mal momento, ¿cierto?, empieza a tener otra dirección e inclusive se resuelve.
Esto es solamente para experimentarlo. Y se va a dar cuenta uno que allí, ¿cierto? En esa situación, en ese momento, en ese instante, ocurrió una gran decisión. O la decisión, ¿cierto?, de seguir siendo víctima del deseo, o, ¿cierto?, la decisión de poder empezar a rescatar la propia luz que está en nuestro interior, venciendo al deseo, ¿sí?, que es lo importante. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad el deseo, o Judas, es la representación del enemigo de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad la naturaleza, ¿cierto?, es la creación. Nosotros, ¿cierto?, mientras no creemos un cuerpo astral solar, es decir, mientras no logremos la creación de un cuerpo superior que hoy no tenemos a través de la transmutación sexual, es que podemos crear este cuerpo astral solar. Pero ¿por qué no podemos o por qué no llegamos a una transmutación sexual adecuada? Primero porque está el deseo presente, el deseo de fornicar, el deseo de adulterar, el deseo, ¿cierto?, de irse con otra persona, el deseo, ¿cierto?, de simplemente no hacer, ¿cierto?, el trabajo interior, etc. Entonces lo primero que debemos trabajar son estos deseos para justamente empezar a ahorrar esta energía. De esa manera, ahorrando la energía creadora sexual, es que vamos a poder transmutarla ascendiendo el Kundalini y generando, ¿cierto?, el desarrollo de los cuerpos, primeramente el cuerpo astral solar. Y es justamente este cuerpo el que está asociado, ¿cierto?, al mundo de las emociones. Es fundamental, ¿cierto?, realmente esta transformación, pero para que se logre, ¿cierto?, la alcancemos, necesitamos, sí o sí, ¿cierto?, de vencer al deseo. Poco a poco, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta cómo esto se puede lograr. Y cómo, ¿cierto?, vamos a llegar a ese punto desarrollando en nosotros la capacidad de autoobservación. Es fundamental aprender a autoobservarlo. No podemos descubrir el deseo si no nos observamos, ¿sí? El deseo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, está haciendo lo que en realidad, o nos está llevando a hacer lo que en realidad quiera. El deseo quiere comer, come. El deseo de nosotros quiere fumar, fuma. El deseo de nosotros quiere chismografiar, va uno y se pone a chismear, ¿cierto?, como decimos nosotros, con otro. El deseo de uno, ¿cierto?, quiere pelar a alguien y va y lo pelamos. El deseo quiere, ¿cierto?, herir y va y dice palabras hirientes. El deseo, ¿cierto?, quiere simplemente vivir, ¿cierto?, por el dinero y para el dinero y se vuelve, ¿cierto?, un trabajador empedernido, etc. Pero en ninguno de esos casos ha estado presente la conciencia. ¿Y cómo nos vamos a descubrir? Es autoobservándonos. El segundo traidor que vamos a ver es el yo de la mente, el demonio de la mente, ¿cierto? El demonio de la mente, también conocido como Pilato, ¿cierto?, en el drama crístico, se lava las manos, ¿cierto?, en la representación del drama. ¿Cuál es la función real de la mente en nosotros? Es poder comprender, ¿sí? Y es poder enjuiciarse a sí mismo, ¿sí? Cuando uno, ¿cierto?, aplica realmente en sentido superior la mente, uno logra, ¿cierto?, comprender lo que está pasando con uno y no justificar. Porque el demonio de la mente, ¿cierto?, o este yo traidor de la mente, justifica. Justifica el error. Ah, no, yo te hablé feo porque tú me hablaste feo, ¿sí? Entonces quedamos en empate, dice. Ah, yo no soy tan malo, tú también eres malo. O mala, ¿cierto? Este demonio de la mente, ¿cierto?, justifica la mentira, el engaño, justifica el adulterio. Tú te metiste con una, yo voy y me meto con otra. Empieza, ¿cierto?, a darle sustento a los yoes, al ego. Entonces primero deseamos y luego, ¿cierto?, justificamos lo que hemos deseado. Y por lo tanto, simplemente me lavo las manos y aquí yo soy muy, ¿cierto?, estoy, ¿cierto?, en posibilidad y en libertad de hacer lo que yo quiera porque, bueno, lo puedo justificar. Justifica el robo, justifica la mentira, justifica, ¿cierto?, la mala voluntad, que luego la vamos a ver. Justifica, ¿cierto?, el deseo mismo. Es decir, es un elemento muy complicado este demonio de la mente, porque en realidad nos impide poder realmente comprender los yoes, juzgar los yoes. Nosotros debemos desarrollar una capacidad, ¿cierto?, de juzgarnos, ¿cierto?, despiadadamente, pero a esos yoes que tenemos dentro. No es cierto que nosotros somos malos en sí por sí mismos, que sí lo somos, pero por el ego.
Cuando comprendamos, ¿cierto? Eso, cuando ocurra esa claridad de que es el ego, es esa segunda naturaleza que nosotros tenemos dentro, es la que en realidad nos empuja y nos lleva a tal y cual cierta acción, en realidad se va a activar un nivel de comprensión de las cosas, porque uno de los principales pasos para la transformación interior, para el despertar de la conciencia, es reconocer el error. Pero cuando nosotros no reconocemos el error, sino que lo justificamos, entonces la posibilidad de cambio, la posibilidad, ¿cierto?, de transformar, la posibilidad de ser, ¿cierto?, personas que buscan realmente el despertar de la conciencia se empieza a perder. Porque aquel que está bien, haciendo las cosas bien y nunca encuentra que está equivocado y siempre justifica sus actos, nunca va realmente a cambiar. Entonces es importante comprender que este defecto, este yo, ¿cierto?, de la tradición respecto a la justificación, respecto, ¿cierto?, al demonio de la mente, nos vamos a dar cuenta que es el enemigo de la sabiduría. Porque en realidad en la mente tenemos la posibilidad de recibir toda la comprensión del conocimiento que está atrapado, ¿cierto?, en cada uno de los defectos psicológicos. El ego, ¿cierto?, al tener atrapada nuestra conciencia, ¿cierto?, es el problema. Hay que comprender, juzgar despiadadamente al ego para que se libere esos porcentajes de conciencia que en realidad son la sabiduría propia de nuestro ser. Entonces, evidentemente, si no somos capaces de juzgarnos, ¿cierto?, y dejamos, ¿cierto?, de justificarnos, no vamos a poder obtener esa sabiduría que está allí encerrada. Es importante entonces poder darnos cuenta que necesitamos juzgarnos despiadadamente, ¿cierto?, a esos yoes y sobre todas las cosas no justificarnos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cuando entramos en el estudio del ego, necesitamos realmente comprender por qué ocurren las cosas en nuestro interior. ¿Qué es lo que realmente, ¿cierto?, está originando que nosotros, ¿cierto?, por un lado, no sé, nos metemos con una persona que no es la pareja, por otro lado, ¿cierto?, o alguien, ¿cierto?, justifica la mentira, o justifica, ¿cierto?, ser orgulloso, o justifica, ¿cierto?, ser mentiroso, envidioso, vanidoso. Lo justificamos, pero en realidad es el punto, ¿cierto?, en donde en realidad necesitamos darnos cuenta que para poder transformarnos debemos dejar de justificar, ¿sí? Ahí la pregunta dice, hoy las virtudes propias de los seres humanos ya no se buscan. Los grandes objetivos de la actual humanidad es dinero, fama, poder, sexo. ¿Por qué crees hoy ocurre esto? Bueno, porque en realidad es una buena pregunta que está en Instagram. Esto tiene que ver con el desarrollo del ego. El ego, ¿cierto?, va volviendo una y otra vez a esta existencia. Es decir, nosotros volvemos, cambió nuestra envoltura física, ¿cierto?, cambiamos de cuerpo, pero nuestra psicología realmente viene de otras existencias repitiéndose, ¿cierto?, y volviendo a aparecer en esta vida ocupando un nuevo cuerpo. El problema es que nosotros, ¿cierto?, no es que pasemos de una vida a otra con nuestra psicología y no haya pasado nada. No, los yoes se van engordando. Como nosotros no tenemos, ¿cierto?, instaurada la dinámica de autoconocimiento y de la eliminación del ego, el ego va creciendo. Entonces, lo que ayer, ¿cierto?, en vidas pasadas pudo haber sido una aventura de negocios, por decirlo así, hoy, ¿cierto?, ya esa persona se transforma en empresario y tiene no una, sino dos, ni tres o cuatro empresas sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el ego engordó. El ego está más fuerte, está más robusto. ¿Por qué? Porque nadie, ¿cierto?, se dedica a eliminar el ego. Entonces, este es uno de los graves problemas que en realidad nos dificulta el avance interior. Mientras nosotros no nos dediquemos a hacer, ¿cierto?, una transformación, un cambio psicológico profundo, real, concreto, y sobre todas las cosas no trabajemos sobre estos yoes de la tradición, se hace muy difícil un cambio desde el fondo, desde la realidad misma de lo que somos. Entonces, esto que estamos explicando ahora nos viene a reflejar de que el trabajo íntimo, el trabajo interno, requiere, ¿cierto?, un esfuerzo, requiere, ¿cierto?, una energía.
Y como estamos viendo, ¿cierto? Requiere que seamos capaces de dejar de justificarnos y empecemos a juzgarnos de manera, ¿cierto? Dura, ¿sí? Porque cuando lo hacemos así, realmente nos estamos demostrando y estamos, ¿cierto?, en consonancia con nuestra propia divinidad, haciendo claridad de que realmente queremos cambiar. Porque todo el mundo dice, uy, me encantaría, ¿cierto?, vivir en otro lugar. Otros dicen, ¿cierto? No, me encantaría, ¿cierto?, tener una pareja, ser feliz. Oye, me encantaría tener una mejor situación económica. Maravilloso. Pero lo que pasa es que la mayoría de las personas no se da cuenta y no se entera de que la condición económica, la relación de pareja, el lugar donde vive, son únicas y exclusivamente, ¿cierto?, dependientes de lo que psíquicamente somos. Entonces, mientras no modifiquemos nuestra psicología de manera profunda, de manera, ¿cierto?, genuina, real, estos elementos no van a cambiar. No va a cambiar el lugar donde vivimos. Podemos buscar una y otra pareja y no vamos a dar con una pareja adecuada. Podemos, ¿cierto?, querer estar en tal y cual condición económica, pero eso no se va a dar porque hay yoes de ambición, hay yoes de codicia, hay yoes de adulterio, hay yoes, ¿cierto?, de fornicación, hay yoes, ¿cierto?, de maledicencia, hay yoes, ¿cierto?, del robo, hay yoes, etcétera, etcétera, que lo llevan a uno a estar conectado psíquicamente con todos esos eventos. Entonces, por eso es tan importante no justificarnos, sino que más bien aprender a juzgar los yoes, que eso es lo importante, ¿sí? Luego vamos a ver, por último, ¿cierto?, el yo, que es el demonio de la mala voluntad. Decíamos que está aquí, ¿cierto?, a nivel de la garganta, la voluntad. Entonces, la mala voluntad, vamos a entender que es el enemigo de la verdad. Aquí vamos a encontrar nuestras palabras, las obras, las omisiones, ¿cierto? Los actos, los hechos en sí mismos nacen a este nivel. Entonces, aquí es donde se da realmente un nivel durísimo, ¿sí? Aquí es donde se promete, ¿sí? Voy a estar contigo hasta el final de los días, ¿cierto? No, pase lo que pase, somos pareja. No, yo voy a seguir estos estudios, yo me voy a autoconocer, ¿cierto? Y promesa. ¿Qué pasa por otro lado, ¿cierto? A la primera de que encuentra a otra persona, se va la persona de la pareja, ¿cierto? A la primera que le gustó otro o otra, ¿cierto? Se va y le punta los cuernos y le importó un rábano, ¿sí? A la otra a la hora que le ofrecieron un mejor negocio, dejó el socio botado y se fue en otro negocio, hasta lo estafó, lo dejó con las deudas, no le importó. Pero también, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Quiero cambiar en mi interior. Empieza a ver el curso 1, la clase 1, la clase 2, la clase 10, ya como la 15 dice, no, ya me aburrí, ya esto del ego ya me tiene chato, porque en realidad puro yo es todo el rato. Yo quiero algo más bonito, algo, ¿cierto?, más alegre, algo que me dé, ¿cierto?, me haga ver que la vida es feliz, dichosa. Listo, dejé el curso. Por otro lado, ¿cierto?, por voluntad, por mala voluntad, ¿cierto?, al no tener voluntad, uno le dice, no, que hay que autoobservarse. Chuta, qué lata, oye, yo quiero disfrutar la vida, ¿cómo voy a estar autoobservando? Dice, qué lata, ya, no tiene voluntad, ¿cierto?, para autoobservarse. A uno le dicen, ¿cierto?, hay que hacer ciertas prácticas, oiga, hay que aprender a desdoblarse. Bueno, ya lo intenta una vez, lo intenta 2 veces, no me salió, por ahí tuve un chispazo de desdoblamiento astral, por ahí me vi después en un sueño, en fin, pero después dice uno, no, esa cuestión es chiva, ¿sabes qué? En realidad no sigo haciendo la cosa, me aburrió, ¿cierto? La primera que ya me acuesto, ahora me doy vuelta y se acabó, no hice más la práctica. ¿Qué quería decir eso? Que la mala voluntad de, ¿cierto?, para practicar también se ve uno reflejado en eso. Y nos vamos a dar cuenta que así uno tiene mala voluntad para practicar la meditación, mala voluntad para investigarse a sí mismo, para descubrirse, mala voluntad para poder, ¿cierto?, desarrollar una disciplina diaria, mala voluntad, ¿cierto?, para reflexionar, mala voluntad, ¿cierto?, inclusive para compartir la información, ¿sí? Mala voluntad para aplicar la muerte psicológica, mala voluntad, ¿cierto?, para, etcétera, etcétera. Es decir, el curso le puede entregar a uno todas las herramientas, de hecho lo hace. De hecho, las 75 clases, las 75 conferencias están diseñadas para que una persona, si las practica, logre el autoconocimiento. Pero si no lo practica por mala voluntad, entonces no espere unos resultados, ¿cierto? Entonces es imprescindible comprender que nosotros, en la medida que no trabajemos este demonio de la mala voluntad, ¿cierto?, finalmente no esperemos lograr un resultado finalmente.
Entonces, ¿cómo se vence? ¿Cómo logramos superar este defecto? Es a través, ¿cierto?, de los sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos capaces de disciplinarnos de una manera tal que en realidad sea algo realmente decidido por uno, ¿sí? Sacrificarse conscientemente quiere decir que uno dice, ¿sabes qué? No le voy a dar gusto a los yoes, voy a observarme, voy a aplicar, ¿cierto?, realmente lo que me están diciendo y voy a experimentarlo. Y lo hago voluntariamente, lo hago, ¿cierto?, realmente porque entiendo que esto me va a traer un resultado o porque quiero comprobar si me trae un resultado. Si no tiene que creer nada, pero tiene que, sí, y la invitación siempre va a ser a que uno intente realmente eliminar, comprender, ¿cierto?, primero, para poder erradicar, eliminar esos defectos psicológicos que uno tiene. Entonces, es importante que para esto uno realmente asuma, ¿cierto?, que está iniciando un proceso, una transformación. El trabajo sobre sí mismo, el despertar de la conciencia es un proceso, pero mientras uno no asuma, ¿cierto?, ese proceso y no se aborde a hacerlo, va a ser simplemente información. Cuando existe, ¿cierto?, una clase como esta que nos dice cuál es el yo o por qué hablamos del yo de la tradición, es porque en realidad nos estás dando unas pautas, unas claves para poder desarrollar este trabajo sobre sí mismo. Entonces no es un trabajo que se teorice, que se tenga, ¿cierto?, por bonito o porque en realidad, ¿cierto?, es choro igual participar de esto. Que uno lo puede hacer así, pero no espera resultados. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad hay que hacer una transformación de la voluntad. Es decir, que la voluntad del ego ya no se hace, sino que se hace la voluntad de mi conciencia. ¿Y cómo lo hago? Lo hago, ¿cierto?, aplicando las herramientas que el curso entrega, para poder gradualmente ir comprobando, verificando y avanzando. Porque esto no solamente de comprobar, oye, ¿sabes qué? Dice uno, me pongo a aplicar la muerte en marcha y resulta. Ah, qué bueno, muy bien. Y entonces dice la persona, ¿y qué va a seguir haciendo? No, no sé, me parece que está bonito, pero listo, era eso nomás. Bueno, eso no es un cambio, con eso no va a despertar la conciencia. La idea es que uno sea capaz de desarrollar esta práctica de autoobservación y muerte psicológica desde que se levanta hasta que se acuesta. Cuando ocurra eso, uno va a empezar a tener realmente un nivel de claridad y de comprensiones que no había tenido nunca antes. ¿Pero por qué? Porque están poniendo en función la conciencia, está poniendo en activación esa parte de sí mismo que está atrapada, ¿cierto? Y también la parte que está libre. La parte que está libre es un 3%, que es la que observa. Pero cuando uno aplica la muerte psicológica, ¿cierto?, le pide a su divinidad, ese aspecto femenino de Dios que todos tenemos en nosotros, y le pide la eliminación de esos defectos, de esos yoes que aparezcan, va a empezar a liberarse esa parte que está, ¿cierto?, atrapada en el ego. Esas son las virtudes, esas son las cualidades, son los poderes, ¿cierto?, que todo ser humano posee en potencia, y que en la medida que uno va aplicando este trabajo de autoobservación y muerte psicológica, van a empezar a liberarse. Por ahí dijo, ¿cierto?, el Maestro Jesús decía, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y no era, ¿cierto?, que velad un rato y ora un ratito. No, es velad y orad para que no caigas en tentación. Es decir, estamos hablando de un desarrollo permanente para poder, en el fondo, cuando habla de tentaciones, es hacer la voluntad del ego. Entonces, cuando hablamos de los tres, ¿cierto?, traidores, estamos hablando de el poder, finalmente, trabajar nuestros deseos, ¿cierto?, eliminando los deseos y empezando a ser realmente capaces de actuar, ¿cierto?, desde nuestra conciencia, además, ¿cierto?, de empezar a trabajar nuestra mente. Nuestra mente, ¿cierto?, es un problema importantísimo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente pensando. La más, ¿cierto?, alta forma de pensar es no pensar. Nosotros estamos permanentemente generando pensamientos una y otra vez de acuerdo a lo que sea. Esto es, ¿cierto?, una cantidad de pensamientos que si uno no sabe autoobservarse nunca lo creería, pero uno empieza a autoobservarse, es decir, a llevar la atención a los pensamientos que uno está teniendo, se da cuenta que uno está haciendo una cosa y los pensamientos le están recordando lo que hizo ayer, le están poniendo pensamientos de lo que tiene que hacer mañana, preocupaciones por el qué dirán, preocupaciones por lo que tengo que ir a cobrarle a una persona, ¿cierto?, ansiedades por lo que todavía no logro terminar, etcétera, etcétera. Y todo ese estado mental
es una verdadera alteración de la conciencia. Eso es el ego en acción. Si una persona empieza a desarrollar esta capacidad de mantener un solo pensamiento, ¿cierto?, en lo que está haciendo, o la atención en lo que está desarrollando, solamente en realidad va a empezar a dejar de pensar tanto, pero sobre todas las cosas, ¿cierto?, se da cuenta primero de que realmente uno está absolutamente a merced y preso de estos yoes que están constantemente generando pensamientos. Esto es un estado de enfermedad que todos los seres humanos tenemos, o todas las personas estamos viviendo en este minuto. Eso, ¿cierto?, realmente se va a empezar a transformar cuando nosotros, como decíamos, ¿cierto?, empecemos a juzgar nuestros defectos psicológicos, ¿cierto?, y a dejar de justificarlos. Dejar de justificar el robo, la mentira, el engaño, dejar de justificar que yo lo hice porque, ¿cierto?, me dijeron, yo no tengo culpa, yo lo hago porque en realidad, ¿cierto?, es la forma que corresponde, pero uno sabiendo que está haciéndole daño a otra persona, por salir siempre ganador, siempre está haciendo y justifica sus acciones. Entonces, cuando uno se da cuenta que detrás de estos juicios hay yoes, uno ya empieza a juzgar de manera, ¿cierto?, absolutamente despiadada a esos yoes. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que esos yoes le están robando conciencia. Eso es lo más importante. Darnos cuenta que el ego, ¿cierto?, al manifestarse en los deseos, en los pensamientos y en las acciones, ¿cierto?, nos está robando nuestra propia conciencia. Despertar la conciencia quiere decir que en el fondo uno se dedique permanentemente a trabajar sobre estos niveles. Lo que deseo, lo que pienso, ¿cierto?, y la voluntad, o lo que hago en el fondo, que es lo mismo. Porque cuando empiece uno a trabajar esto, realmente va a transformarse, va a cambiar la psicología. Hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa si yo no hago la muerte en marcha, sin fe en mi Madre Divina, sin confianza que ella va a eliminar mis defectos? Mire, en realidad, la muerte psicológica, si yo la hago, ¿cierto?, como usted ya está diciendo, y si yo hago la muerte psicológica sin fe, sin ánimo, sin confianza, primero que todo, probablemente hay algún defecto ahí que hay que mirar, porque muchas veces uno está actuando de esa manera porque en realidad, ¿cierto?, hay una desconfianza en lo que uno está aplicando. En la medida que tome mayor energía, mayor ánimo, ¿cierto?, va a ir teniendo un resultado. La verdad es que los antiguos, ¿cierto?, conocían muy bien esto. Por ahí inclusive hay hasta poemas que aluden a la divinidad, de cómo, ¿cierto?, lo maravilloso que puede ser cuando uno se pone al alero de la Madre Divina. Sivananda, que es uno de los grandes yogis, ¿cierto?, hindúes, tiene unas oraciones, ¿cierto?, a la Madre Kundalini, y la menciona de la misma manera que lo estoy diciendo ahora, haciendo alusión de lo maravilloso que significa estar en vínculo con su divinidad a cada instante. Cuando una persona realmente comprenda que esa divinidad, ¿cierto?, está en su interior y que en realidad lo único que necesita uno es pedir, inclusive hasta de mala manera, o no con todo el convencimiento como pregunta, inclusive allí también opera, ¿sí? Porque muchas veces no teniendo toda la convicción, la Madre Divina lo único que espera, lo único que necesita es que nosotros manifestemos la voluntad del cambio. Pero no va a ser nunca, ¿cierto?, posible la transformación si no se aplica este elemento, este pequeño, gran elemento que es pedirle a nuestra divinidad que elimine, pedirle a la Madre Divina que elimine. Hágalo aunque sea por experimentarlo, pero hágalo con ganas. Mientras más ganas, ¿cierto?, mientras más, ¿cierto?, entrega tenga, va a ver el resultado. Lo interesante es que usted vea el resultado, no me crea a mí, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido que me crea a mí. Hágalo, y cuando lo haga, usted, ¿cierto?, mismo va a sacar la claridad. Hágalo día y noche, hágalo, ¿cierto?, al acostarse cuando los pensamientos no dejan, ¿cierto?, de estar presentes. Hágalo al levantarse cuando vaya camino al trabajo y, ¿cierto?, se identifique con el sexo opuesto y se quede mirando, ¿cierto?, y pegado ahí, se da cuenta que el deseo, el yo del deseo, ¿cierto?, se lo tiene atrapado a uno. Ahí mismo, madre mía, elimíname este deseo. ¿Cierto? El yo de la justificación va a decir, oye, pues en realidad está súper guapa esa persona y yo estoy sola, solo, no sé qué. Madre mía, elimíname este deseo, esta justificación. Bueno, y el yo de la, ¿cierto?, de la mala voluntad va a querer hacer la voluntad del ego, ¿cierto? Y va a ir, se va a acercar, y siga, insista.
esto es comprobable. Hágalo cuantas veces sea necesario. No le dé el gusto al ego. Trabaje sobre el ego eliminando. No solamente, ¿cierto?, conteniéndolo. No, aplique la muerte, porque eso le va a traer luz, le va a traer claridad. Entonces, allí realmente no va a ser algo teórico. Es muy importante que dejemos la teoría. Es muy importante que dejemos de creer. Es más importante que comprobemos. Y cuando ya una persona comprueba, la verdad que se puede lanzar de manera, ¿cierto?, independiente, ¿cierto?, de manera muy decidida a acabar con cada uno de los yoes. Cuando ya ha eliminado uno, cuando ya sabe que hay un yo que ya no está en uno, va a tener ganas de seguir con el otro y con el otro y con todos. Eso es realmente lo que se requiere. Decisión para poder trabajar los defectos psicológicos de manera definitiva, de manera permanente y hasta que se acabe con todo. ¿Sí? Esa es la invitación. Cuando eso ocurra, va a empezar a existir en nosotros una energía, ¿cierto?, realmente importante en términos de comprensión, en términos de conciencia, en términos de fuerza, de ánimo, de entusiasmo, de motivación. Porque esto, ¿cierto?, es verdaderamente como una bola de nieve, ¿cierto? Mientras más trabajamos sobre nuestra conciencia, más podemos hacer para la conciencia, para nuestro propio despertar. Cuando en realidad nos vamos a ir dando cuenta que lo único más importante que nosotros podemos hacer es realmente trabajar sobre nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, finalmente, aquella persona que lo haga, la muerte en marcha, sin mucho convencimiento, no importa, pero hágalo. Repítelo, insista, insista, y cuando usted vea los cambios, usted vea, ¿cierto?, que ya no se enoja con el hermano, ya no se enoja, ¿cierto?, con la mamá, ya no se enoja, ¿cierto?, con la pareja, o ya simplemente no está inventando una mentira para llegar atrasado al trabajo, sino que está aplicando la muerte psicológica, se va a dar cuenta que poco a poco va a ir produciéndose una transformación. Esa es la verificación. Esa verificación, ¿cierto?, de la efectividad de la muerte en marcha, le va a hacer a uno darse cuenta de que en realidad inclusive en la noche al acostarse le va a ser mucho más fácil desdoblarse astralmente. Va a empezar a tener la conciencia activa durante el día y por lo tanto también se va a reflejar durante la noche. Y así una y otra cosa que va a empezar a ocurrir. Va a empezar a tener, ¿cierto?, la intuición mucho más activa, porque la intuición es propia de la conciencia. Mientras más aplico la muerte psicológica, más activo, ¿cierto?, mi propia intuición. ¿Y qué es la intuición? Es la comunicación, ¿cierto?, directa con nuestro ser. Y eso, ¿cierto?, empieza a ser una forma de empezar a vivir y a vincularnos, ¿cierto?, desde un ámbito mucho más, ¿cierto?, enriquecedor y mucho más importante, interesante. Y es más que eso, es gratificante saber que en realidad uno puede empezar a caminar guiado y orientado sin ninguna duda por el propio ser de uno mismo. Esto es fundamental, ¿eh? Uno de los graves problemas que tenemos las personas es que nosotros andamos, ¿cierto?, ciegos por la vida. No sabemos ni qué hacer, ni en qué trabajar, no sabemos, ¿cierto?, qué problema, cómo resolver un problema, no entendemos, ¿cierto?, por qué nos pasan las cosas, etcétera, etcétera. Y eso que es constantemente vivir, ¿cierto?, en la ignorancia. El propósito de este trabajo es que vayamos adquiriendo esa sabiduría. Pero como decíamos, ¿cierto?, la sabiduría se aloja en el mundo mental. Cuando nuestro centro, ¿cierto?, intelectual, es decir, cuando todo este proceso del pensar deje de existir, ¿cierto?, es que en realidad se va a poner en actividad la relación del corazón, ¿cierto?, directamente con uno, pero de ese átomo, ¿cierto?, superior, que es el átomo nous que aloja nuestro corazón. Entonces, de eso se trata el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Finalmente, nosotros nos vamos a dar cuenta que este proceso nos va a llevar a vincularnos, ¿cierto?, con esa energía superior que todos y cada uno de nosotros tiene en potencia, que es su propio Cristo interior. Para que logremos en algún minuto, en algún día, ¿cierto?, de esta existencia, conectar definitivamente con nuestro Cristo interior, se requiere y se va a requerir que nosotros hayamos eliminado estos yoes de la tradición, ¿cierto?, que nos llevan a ser, ¿cierto?, a comportarnos como un verdadero Judas, un Pilato o un Caifás, que en el fondo, ¿cierto?, habla de este demonio del deseo, el demonio, ¿cierto?, de la mente y de la mala voluntad, que entorpecen, dificultan y obstaculizan todo el trabajo psicológico. Bueno,
Vamos a ir viendo si hay preguntas al respecto de lo que hemos conversado, de lo que hemos planteado, y sobre todas las cosas, ¿cierto? Poder darnos cuenta de que comprender esta información requiere reflexionar. La invitación es que esta clase la podemos ver más de una vez para poder, ¿cierto?, entender a qué nos estamos refiriendo. Nos vamos a dar cuenta que en realidad todo está en nuestro propio mundo interno, ¿sí? Nuestro mundo interior. Nosotros no podemos transformar las cosas de afuera, pero sí podemos hacernos cargo y transformar lo que ocurre en nuestro interior. Y en nuestro interior principalmente encontramos nuestra psiquis. Y nuestra psiquis está compuesta de estos elementos principalmente, ¿cierto? Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, ¿cierto? O la voluntad o mala voluntad que estamos teniendo. Entonces, necesariamente, si nos enfocamos allí, nos vamos a dar cuenta de los yoes que están abordándonos ahí constantemente. El proceso del pensar hay que detenerlo. El proceso, ¿cierto?, de los deseos, ¿cierto? Hay que empezar a robarle ese fuego que está ahí existiendo para poder luego transmutarlo en la práctica sexual. Y por último, ¿cierto?, empezar a hacer estos sacrificios voluntarios, ¿cierto? Y conscientes para poder cambiar. Uno de los principales procesos o desarrollos de estos sacrificios conscientes tiene que ver con el sacrificio por la humanidad también, que es que en realidad seamos capaces de compartir esta información con otras personas de manera absolutamente desinteresada, con tal de que puedan, ¿cierto?, también conocer los pasos para poder autoconocerse. Este curso es gratuito, ¿cierto? Y en ningún caso tiene un valor que sea pagable. Es totalmente libre y asequible para quien lo desee. La invitación es solamente a practicar. Bueno, el día miércoles, sí, tendremos la clase número 45, si no me equivoco, sí, que tiene que ver con cómo hacer que las prácticas, ¿cierto?, nos den resultados positivos, que es una forma, ¿cierto?, de comprender cómo podemos llegar a que en realidad logremos el desdoblamiento astral, logremos la meditación, logremos, ¿cierto?, la danza de los derviches, logremos, ¿cierto?, el traspaso de fondos, ¿cierto?, del karma, ¿cierto?, y en definitiva podamos obtener resultados positivos, que es lo que más cuesta, y que es cierto, y vamos a estudiar las razones y el cómo llegar a ese punto. Si nosotros comprobamos, vamos a poder, ¿cierto?, realmente darnos cuenta de la realidad, efectividad de este conocimiento y aplicarlo de manera real en nuestra propia vida, ¿sí? Entonces eso va a ser el día miércoles a las 8, los dejamos a todos invitados y, ¿cierto?, lo pueden hacer a través de este mismo canal de YouTube o de Instagram, según como lo estén viendo, y de tal manera que puedan, ¿cierto?, compartirlo también con aquellas personas que se interesan. Les agradecemos la participación. Simon Merck Music, Agus Carrascal, Pajaridad, Tiernas Babosas, y etcétera. Todas las personas que se han conectado, ¿cierto?, le agradecemos y les invitamos a seguir participando. Suscríbase al canal para que reciba la notificación y así pueda seguir viendo el curso, que es totalmente gratuito, ¿sí? Les dejamos un abrazo. Dudas, consultas que tengan, las pueden dejar ahí en los mismos canales que menciono, YouTube, ¿cierto?, e Instagram, y pueden hacer preguntas al respecto de la clase. Mi nombre es Omar y me pueden escribir al más 569-9960-3506. ¿Sí? Buenas noches y nos vemos. Gracias. Por aquí, gracias también a Estela, Pía, Berta. Gracias, ¿cierto?, por conectar por YouTube y a quienes conectaron por Instagram.